Bien, iniciamos esta segunda sesión del curso de literatura de tercero, parte 2, que va desde las 11:20 hasta las 12 del mediodía. Nos encontramos en la cinta de segunda parte del curso de literatura de tercero. Ahora bien, hoy vamos a desarrollar el tema del clasicismo, que se encuentra ubicado entre las fases del periodo colonial, pero vamos a conocer un poquitico de lo que fue el movimiento del clasicismo. Ahora bien, ¿qué es el clasicismo? Mira, el clasicismo es un movimiento artístico y literario surgido en Grecia entre los siglos 5 y 6, 5, perdón, debería decir 5 y 4, antes de Cristo, y la condición que se tenía en ese entonces, pues, es que los géneros que había en los temas clásicos correspondieron a un antiguo mundo mítico. Entonces, el clasicismo surgió, ¿en dónde? En Grecia. Siglo 4 y 5, disculpen que esté invertido, antes de Cristo. Los temas que se desarrollaban en ese momento eran acerca del mundo antiguo, mundo mítico. Ya hemos estado hablando de lo que es el neoclasicismo, del barroco, pero ahora vamos a ver con el clasicismo, ¿qué es tanto clasicismo? Ahora los invito a que copien esto en sus cuadernos como apunte. Recuerden que el sábado tienen que entregarme apunte. Del viernes tenemos examen parcial.
Bien, espero que hayas apuntado. Y por acá, pues, características del arte clásico. ¿Cómo era ese movimiento? Vamos a conocer un poquitico, pues. Tenía fidelidad a la naturaleza y el afán de la medida y el orden. Y esto lo llegamos a ver en láminas anteriores. Entonces, características principales. No había fidelidad a la naturaleza y es que esto no es nada extraño para nosotros, porque venimos de una literatura prehispánica donde la exaltación a la naturaleza, pues, se daba en los tiempos incaicos. Ahora bien, ya en lo que es la literatura clásica también viene, esta es como algo que como que coincide, pues en la literatura es eso, pues, el orden, la naturaleza, el romance, el amor bonito, ¿ves? Y pues también había una visión finita y pagana del mundo. Veamos, veámonos un momento vamos a ubicarnos un momentico en este punto de la literatura clasicista. ¿Dónde surgió? Vamos a empezar por ahí. Ya les acabo de decir un concepto, pero ¿dónde surgió para que haya esta visión finita y pagana del mundo? Fácil, surgió ¿en dónde? En Grecia. Así que por ahí saquemos las conclusiones. Había un fortalecimiento de los valores del equilibrio entre el bien y el mal, la armonía, la belleza y la perfección. Puedes ver parte de lo que son las pinturas, y es que estamos en literatura, pero también no, o sea, cuando nos referimos a literatura, no nada más vamos a estudiar literatura, vamos a conocer también un, a fondo literatura, pero también vamos a ver lo que fue en la pintura y en la arquitectura, para que ustedes puedan comprender por qué había ciertas características distintas en cada movimiento que la hacían diferente y del por qué de repente usted ve un monumento del barroco, en arquitectura, y de un monumento del neoclasicismo, del clasicismo, son diferentes los estilos. Y de esta manera los estilos literarios también son distintos. Entonces, dentro de las características del clasicismo, había un alto fortalecimiento de los valores del equilibrio entre el bien y el mal, la armonía, la belleza y la perfección, y esto también estaba dentro de la literatura. Ahora bien, copien esto en sus cuadernos.
Bien, por acá pues espero que hayas apuntado. Para eso te dejo los tiempos en pausa para que usted copie. No para que no apunte, no, no, no. Para que usted copie. Copie y pueda tener sus apuntes que son sus apoyos a la hora del examen. Entonces, pendiente, pendiente con eso, muchachos. No vayan a decir después, profesora. No, 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 señor. Ahora bien, seguimos por acá con el clasicismo, y es que después de la conquista de Grecia, los romanos habían adoptado una cultura helenística en todas sus manifestaciones artísticas. Y en su arte, pues mantuvieron las características del clasicismo en las producciones artísticas posteriores a la decadencia política de Grecia. Entonces, después de la conquista de Grecia, ¿qué pasó? Adoptaron la cultura helénica. Helenística. Muy interesante, ¿verdad? Es bueno conocer el origen del porqué. Si vamos a hablar del barroco, vamos a conocer cómo fue el movimiento barroco en Europa y cómo fueron sus ecos acá en América. Entonces, es bueno conocer siempre el origen. Entre guerras y poesía, copia esto en tu cuaderno. Y es que los aqueos libraron una guerra contra Troya hacia los años 1250 y 1225 a.C. Y es que en este momento la poesía celebraba las hazañas guerreras y era cantado por los aedos. Ahora, te pregunto, ¿hay algo distinto aquí que no sepamos nosotros de la literatura? ¿Verdad que hay ciertas semejanzas entre la literatura prehispánica, la literatura de las tres grandes civilizaciones, maya, azteca, inca? ¿Verdad que sí? Ay, ¿por qué? Porque todos tenían poesía hacia los guerreros, danzas, hacia las grandes hazañas, a las guerras, ¿ves? Hacia ese respeto hacia la naturaleza. O sea, habían esas características típicas de la literatura. Copien esto en sus cuadernos. Ténganlo de apuntes. Bien, y espero que hayas apuntado.
Y tenemos las expresiones literarias más representativas del clasicismo griego y que se describen en la siguiente tabla. ¿Cuáles son? La poesía, y es que a partir de los poemas homéricos se desarrolló la elegía, los cantos fúnebres que se acompañaban con flauta. Luego también se usaba para venerar a los dioses y también habían himnos. En el teatro, pues, nace las fiestas en honor a Dionisio, dios del vino, su creador, Texis, hace que un actor relate un tema y dialogue con el coro. Esta acción introduce el diálogo como forma de expresión artística y hace posible la participación de personajes. Entonces, las expresiones literarias más representativas del clasicismo, poesía y el teatro. Ahora, en la siguiente clase del miércoles vamos a ver cómo este clasicismo fue, qué características tuvo y quiénes fueron sus representantes acá en el Perú. Entonces, copien esto en sus cuadernos, queridos estudiantes, recuerden que son apuntes. Bien, y espero que hayas apuntado, por eso te estoy dejando tiempo para que ustedes copien. Ahora bien, en lo que ha sido este movimiento, pues, el clasicismo, ha sido un movimiento que también, pues, ha dejado grandes ecos acá en Latinoamérica. Y para ello, pues, nos ubicamos en lo que es esa etapa clásica, en esa etapa clásica aquí en América, y que esta etapa clásica se dio a conocer acá a fines del siglo XV y XVI. Dentro de esta etapa clásica surgieron la poesía en sus formas líricas y épicas. Los autores representativos de este movimiento fueron Amarilis, Diego de Ojeda y Juan del Valle y Caviedes, nuestros representantes. Ahora bien,
Ya estamos, ya vimos el origen del clasicismo en Europa. Ahora nos vamos para el clasicismo acá, en el continente. Te invito a que tomes apuntes. Disculpen que se me aumentó el zoom. Les invito a que tomen apuntes de lo que les voy a resaltar para que lo tomen como parte de sus apuntes del cuaderno. Ahí está en verde, copien esto en sus cuadernos y les voy a dejar unos segundos. Bien, y espero que hayas copiado porque ahora nos vamos a subir un poquitito a lo que es el clasicismo y lo que quiero que copies en tu cuaderno. ¿Quiénes son los representantes del clasicismo? Un momentito, voy a resaltarlo con, permítanme un momentico, voy a ajustarlo bien. Entonces, el clasicismo suplantó progresivamente al barroco. El barroco, pues, tenía un estilo sobrecargado en sus producciones, pero tenía demasiados recursos literarios
en su estilo. Lo que sucede es que en el barroco le dieron más importancia a la lírica. ¿Ves? Había muchos recursos estilísticos y en el clasicismo, pues tenía un estilo de expresión literal liberal. Por eso es que elimina totalmente el barroco. El barroco era sobrecargado, pero se inclinaba mucho hacia dónde? Hacia la lírica, con sus ciertas reglas. El clasicismo no, era más liberal. Y entre sus representantes, pues tenemos a Marili, a Juan del Valle y Caviedes y Diego de Ojeda, representantes del clasicismo. En la clase del miércoles vamos a hablar un poquitico de acerca de Amarili, que es un personaje bastante interesante dentro del clasicismo. Y vas a conocer quién es el personaje que está detrás de este nombre. Porque de este personaje, pues, hay grandes dudas. Hay grandes dudas por sus escritos. Te voy a dejar como un abreboca para que sepas de qué vamos a tratar el día miércoles. Tendremos a Juan del Valle y Caviedes y Diego de Ojeda. Ahora bien, copia esto en tu cuaderno como apuntes para la entrega que debes hacer el día sábado. Y recuerda que el viernes tenemos examen parcial. Bien, espero que hayas apuntado. Y por acá, pues, vamos a tener lo que es la etapa congorista o barroca, que es parte de estos movimientos que se fueron ecos acá en Latinoamérica, en especial en el Perú. Y es que esta etapa gongorista, ¿pero por qué etapa gongorista mismo? Bueno, mira, esto es, aquí vamos a ubicarlo en nuestra lámina, hay un personaje que se destacó mucho en esta etapa. Y por acá, permítame un momentico. Luis de Góngora, que es el que representante de este movimiento aquí en América. Entonces, en la cronología, pues tenemos que este estilo barroco, también llamado gongorista, ocurre en la segunda mitad del siglo XVII y la creación se muestra más cortesana, es decir, más hacia la élite. ¿Ves? No era popular. Los límites culturales y artísticos puestos por la Inquisición llevó solo a copiar o imitar lo que hacía España. Recuerden que fuimos eco de España, eco de la literatura española, en el momento de la literatura colonial. Se cultivó mucho la poesía y las prosas barrocas al estilo del gran poeta del siglo de oro. ¿Quién era ese poeta grande, grande, muy mencionado del siglo de oro español? Luis de Góngora y Argote. Pregunta de examen parcial. ¿A quién le llamaban el gran poeta del siglo de oro español? A Luis de Góngora y Argote.
Y entre sus representantes tenemos a Juan de Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo, lo vimos en la clase pasada, Luis Antonio de Oviedo y Herrera, Lorenzo de Llamosas y otros personajes más. Te invito a que copies esto también en tu cuaderno. Recuerden que son apuntes. Bien, y por acá pues hay una etapa que no mencioné, pero que es una etapa que sí vamos a ver en la clase que viene, aparte de que vamos a hablar de los representantes del clasicismo como Marilis, en especial de ella. Vamos a hablar acerca de esta etapa de influencia francesa, cuya cronología data del siglo XVIII y la literatura colonial de barroca y amanerada se vuelve conceptista y afrancesada. Esto se llama también el periodo de afrancesamiento. Y es que algunos creen ver en esta etapa un declive, pero no es así, ya que lo anterior no fue de gran desarrollo literario. Entonces, en esta etapa hay una influencia francesa. Y ustedes saben por qué hubo esa etapa francesa, por qué se dio a conocer. Y es que hay como una coincidencia entre el proceso, entre lo que fue las independencias de lo que es de España, pues aquí en Latinoamérica. Las independencias coincide y es por el llamado movimiento, ya les voy a decir, eh, que hizo que hubieran nuevas luces, nuevas ideas en el mundo. Permítanme un momento.
Bien, tuve un pequeño inconveniente acá. Entonces, este afrancesamiento, según los historiadores, datan con las independencias de los países. Si ustedes observan en la historia, las independencias ocurridas acá en esta parte del mundo, ¿qué sucede? Que data con el movimiento de la Ilustración. Y es que más adelante vamos a conocer ese movimiento. Entonces, esta influencia francesa se hizo sentir en las colonias hispanas como reflejo de la preponderancia político-cultural de Francia en Europa. Ahora bien, los franceses científicos informan a los americanos las ideas liberales que inspiran las obras de Voltaire, Montesquieu y Diderot. En Lima, el virrey Castel de Riu, uno de los introductores del gusto francés, instala una academia para el cultivo de las letras. Pero también, como parte de las características de este movimiento, pues tenemos que se escriben obras de drama, como las de la Palanganas, contra los amoríos del virrey Amat y la Perricholi. También hay un ambiente liberal que dio lugar también a la publicación de una obra de carácter popular. Y estas obras de carácter popular fue el Lazarillo de Cigos Caminantes, que de ella vamos a hablar en la próxima clase, cuyo autor se esconde con el sobrenombre de Concolo Corvo, que lo hablamos en la clase pasada. Entonces, hasta aquí vamos a estar en esta segunda sesión. Recuerden que el viernes vamos a tener examen parcial a través de formas de Google. Y vamos a darle continuidad porque este es un tema bastante amplio. Amplio, amplio, amplio. Así que hemos hecho un repaso el día de hoy. Hemos hecho un repaso de lo que hemos visto desde la primera clase con literatura prehispánica hasta la etapa del clasicismo. Partiendo de allí, yo los invito a que de sus cuadernos lo utilicen como un recurso para la hora del examen. Si ustedes apuntan, les va a servir de gran ayuda. Entonces, otra cosa que sí les voy a decir antes de finalizar la sesión es que envíen sus actividades el sábado de cada tema, porque todos los sábados se evalúan las clases. Ahora bien, tengo estudiantes que no han entregado, no tienen nota acumulativa en actividades domiciliarias ni de apuntes. Entonces, ya hemos finalizado esta sesión de clase, así que nos vemos el día viernes en el examen parcial.